Hola, bienvenidos a nuestro primer tutorial o el desarrollo de nuestra primera actividad. Esta primera actividad reúne varias cosas. Uno, el aprender a obtener los ejes de simetría, ¿sí? La otra es aprender a dar aumentos y la otra es aprender a calar. ¿Listo? Cuando nosotros iniciamos en esta parte del modelaje, siempre al momento de sacar un patrón, la cartulina tiene que ser un poco más grande al de la medida pues original como tal, ¿sí? Y con este ejercicio que vamos a hacer como primera instancia, vamos a fortalecer esa habilidad, ¿sí? Este cuadrito que ustedes ven aquí, yo lo saqué de 13 por 13, porque mi intención es dejarlo de 11.4 por 11.4 en todos sus lados. Es importante que al momento que nosotros vayamos a modelar, no sacar la cartulina del mismo tamaño. Es decir, si nuestro bolso va a medir 27 por 30, un ejemplo, no podemos sacar la cartulina de ese mismo tamaño, tenemos que sacarla más grande para poder que nos quede bien simétrica y darle los aumentos de costura. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Como mencioné anteriormente, yo tengo mi cartulina de 13 por 13, ¿sí? Es importante trabajar con la regla metálica para hacer diferentes cortes y trazos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si trabajamos con la regla plástica, en este caso con las escuadras, al momento de utilizar la cuchilla o el bisturí o el cúter, puede que se me corra un poco la mano y resulte dañando o quitando un pedazo a la escuadra que es de plástico, mientras que con esta regla metálica nos permite obtener una mejor firmeza. Listo, entonces como tengo el cuadro de 13 por 13, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sacarle la mitad, ¿sí? Que sería 6.5. Listo, entonces yo simplemente ¿qué hago? Tomo mi bisturí, mi cúter y voy a marcar un punto. Listo, no a marcar con el lápiz. Y lo mismo en la parte de acá abajo. Tengo 13 por 13 y voy a marcar 6.5. Listo. Teniendo ya estos dos puntos de referencia, ¿qué voy a hacer? Por el lado que no tiene filo, ¿sí? Voy a hacer una pequeña incisión, o yo lo llamo eje de simetría, una línea que me va a permitir doblar esa cartulina. Listo. Entonces me apoyo bien en los dos puntos y hago el trazo. No es cortarlo, simplemente es hacer una pequeña incisión y yo lo voy a doblar de esta manera, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a doblar mi cartulina, ¿sí? La doblé. En este caso vamos a sacar el eje de simetría tanto de forma vertical como de forma horizontal. Listo. Entonces voy a doblar mi cartulina, ¿sí? Y lo mismo, voy a trazar, voy a marcar los centros. En este caso es importante que tengan en cuenta algo. Miren que la cartulina aquí no quedó del todo, como les dijera, no llegó este pedazo de la cartulina hasta acá. Entonces es importante tomar la medida de este punto a este punto, lo que nos dé, ¿cierto? Entonces, si la tomamos desde ese extremo, nos da más o menos 13.2. Entonces, la medida sería 6.6 centímetros. Listo. Entonces hago esto, abro mi cartulina, ¿sí?
y lo vamos a hacer por el lado que queremos que se doble. Listo. Y vamos a trazar, ¿sí? Y ya tenemos dividido la cartulina, ¿sí? Entonces miren. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a escuadrar los lados, ¿sí? Entonces, ¿qué es escuadrar? Yo tomar mi escuadra, puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Y si nos damos cuenta, pues este ladito de acá pues no está muy bien simétrico. Entonces yo me voy a parar aquí a 90 grados, verifico, o sea, es importante que la regla toque acá, ¿sí? Yo en este caso voy a trazar con un lápiz, o lo podemos hacer con la escuadra, pero con mucho cuidado de no cortar la escuadra. Entonces voy a escuadrar, es perfeccionar como los bordes de nuestro molde. Listo, eso siempre lo vamos a hacer en cada proceso. Entonces con mucho cuidado, yo sé que les dije que no utilizaran esto para cortar, que no utilizaran la escuadra para cortar, pero para este caso necesitamos escuadrar. Listo, entonces ya escuadré este ladito. Ahora ¿qué voy a hacer también? Entonces escuadramos este lado y vamos a escuadrar este otro lado que tenemos acá, ¿sí? Vamos a poner la regla a 90. A 90 grados y vamos a quitar como esos excedentes que hacen que nuestro molde no se vea simétrico, ¿sí? Entonces yo escuadré tanto arriba como abajo, ¿sí? Aquí al lado no voy a escuadrar porque ya les digo qué vamos a hacer. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros inicialmente? Tenemos escuadrada esta parte de acá arriba y acá abajo, ¿sí? Nos queda pendiente, es como la parte del otro lado. Bueno, entonces inicialmente vamos a tomar la medida del ancho del cuadrado, ¿sí? Vamos a hacer inicialmente la medida principal, ya después hacemos los aumentos. Entonces yo voy a medir de mi borde hacia mi derecha, voy a medir 5 centímetros, ¿sí? Voy a medir 5 centímetros. Voy a hacer este punto de referencia, ¿sí? Y colocando mi escuadra a 90 grados, perdón, sí, a 90 grados bien sobre este eje, ¿sí? Voy a trazar una línea. Listo. Es importante que la escuadra quede con este eje de acá, ¿vale? Entonces voy a trazar mi línea que se me va a indicar el ancho de mi cuadrado inicial. Listo. Pero también voy a hacer otra medida, ¿sí? Entonces acá tenemos, bueno, aquí tenemos los 5. Bueno, voy a verificar esta medida que veo que no quedó como muy bien. Bien, acá, listo, tenemos los 5 y parados sobre este eje de 90 voy a trazar ahora sí la línea. Si había quedado un poco, unos milímetros más pequeño. Listo. Y yo le voy a dar aumento de costura de 7 milímetros. Listo. El aumento de costura de 7 milímetros. Entonces me paro en mi eje de 90 y trazo mi costura de los 7 milímetros.
Listo. Entonces es importante que con ayuda del punzón yo voy pasando como estas medidas. Listo, a tenerlas como de referencia, ¿vale? Perfecto. Bueno, entonces ahora qué voy a hacer yo. Voy a doblar mi cartulina aquí, ¿sí? Voy a girarla mejor acá. Voy a doblarla, perdón. ¿Sí? Y voy a tomar mi medida, que son los mismos 5 centímetros que tomé anteriormente, ¿sí? Entonces vuelvo y repito. Yo tracé esta medida, listo. Ahora, ¿qué es el ancho? Vamos a trazar el alto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a doblar mi cartulina de esta manera. Listo, la voy a doblar de esta manera. Y voy a tomar mi escuadra, ¿sí? Y teniendo en cuenta que ya tengo pues como estos puntos de referencia, ¿sí? Lo pongo a 90 grados y voy a volver a marcar 5 centímetros. Vamos a marcar las dos medidas, 5 y los 7 de costura. Listo, entonces tengo esa referencia. Voy a poner mi escuadra aquí a 90 grados, ya que tengo esas líneas trazadas anteriormente, entonces me sirven de guía para posicionar muy bien la escuadra. Y voy a bajar y lo mismo acá. Listo. Entonces ya tengo mis referentes, ¿sí? Ya tengo esta medida y tengo esta medida. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a pasar esas medidas hacia el otro lado hasta completar todo mi cuadro. Listo. Entonces lo que yo puedo hacer aquí es lo siguiente, ¿sí? Entonces voy a doblar acá. Entonces voy a pasar esta medida, ¿sí? Voy a pasar esta medida y esta medida, ¿sí? Entonces si yo abro, ya me quedo acá, ¿sí? Esto me sirve por si de pronto, miren, aquí no quedó totalmente paralelo, ¿sí? Me sirve para ahorita ajustar mejor la línea. Listo, que ya sé que este punto me va a conectar con este y ya me queda un poco más preciso. Listo. Entonces tengo este punto y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a abrir acá y voy a pasar los otros puntos. Entonces voy a pasar este y voy a pasar este. Entonces ya tengo estos puntos marcados y estos puntos marcados. ¿Qué puedo hacer yo en este momento? Puedo cortar o puedo marcar. Voy a borrar en este caso esta línea para que me conecte mejor con los puntos y me quede más paralelo, más preciso mi molde, ¿sí? Entonces los voy a conectar acá, ¿sí? Y lo voy a conectar con este punto. Perfecto. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Como ya tengo los aumentos de costura, que son la de los 7 milímetros, entonces, ¿qué procedo yo? Ya puedo cortar este excedente que tengo acá. Pongo firme mi regla y procedo a cortar. Listo. Entonces ya ahorita yo trazo los puntos, pues la línea que me falta, ¿vale? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a doblar mi cartulina y voy a cortar este excedente. Listo, un corte preciso. Entonces voy a pasar nuevamente este punto que necesito, ¿sí? Para completarlo acá. Y voy a pasar este punto que necesito para completar el otro lado. Listo. Entonces ya procedo a completar mi cuadro.
Listo. Y me faltó pasar este puntico. Ay, perdón. Y listo. Entonces de esta manera me queda mi molde. Si es como un pequeño molde patrón. Listo. Entonces ahí vamos jugando. La idea es que nos queden los espacios bien divididos. Sí, este es un ejercicio para aprender a escuadrar un molde pues por todos los lados. Sí, que nos quede casi perfecto, ¿cierto? Que nos quede casi perfecto. Pero esa es la intención. Listo, entonces, ¿qué aprendimos en ese momento? Aprendimos a sacar los ejes de simetría, aprendimos a aprendimos a dar los aumentos y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a calar. Listo. Entonces este es el ejercicio inicial con los aumentos de costura, que leemos aumentos de costura de 7 milímetros. Hay personas que le dan 8 milímetros, es dependiendo pues también los parámetros o como cada persona pues trabaje. Listo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Después de haber hecho esto, vamos a tomar el compás, ¿sí? Y vamos a hacer un círculo en la mitad de radio de más o menos 4 centímetros. Listo. Entonces recuerden que cuando tomamos la medida, tomamos el compás y vamos moviendo esta ruedita hasta obtener la medida deseada. Listo. Entonces por la punta seca de mi compás de precisión me paro en toda la mitad lo más central posible y voy a trazar mi círculo. Listo. Entonces voy a trazar ese círculo de esta manera. ¿Y qué es calar? ¿Para qué sirve, perdón, el calar una pieza? ¿Sí? Yo voy a tomar acá otro trozo de cartulina. ¿Sí? Voy a cortarlo acá. Calar es hacer unas pequeñas perforaciones, ¿sí? En mi molde, ¿sí? Porque eso me sirve, por ejemplo, cuando yo hago, supongamos que este es nuestro molde patrón, ¿sí? Es nuestro molde patrón. Entonces resulta que de este molde patrón me va a salir esta pieza circular, pero yo necesito que este molde patrón esté calado para yo tomar otra cartulina, ¿sí? Hacer el mismo procedimiento y pasarla. Listo. Hay personas que hacen los calados de esta manera. Entonces el calado no tiene que ser tan ancho, ¿sí? Entonces hay personas que lo pueden hacer de esta manera, ¿sí? ¿Por qué lo hacen de esta manera? Porque cuando yo voy a calcar ese molde en otra cartulina, ya sé que mi lápiz tiene que pasar por esa línea recta. Es más fácil de esa manera, o también se puede hacer de forma totalmente rectangular, ¿sí? Pero a veces, ¿qué pasa? Que este calado puede generar cierta confusión y puedo marcar por la línea de arriba y no por lo de abajo. Entonces puede que el molde me varíe en cuanto a la medida. ¿Listo? Entonces lo vamos a hacer de esta manera. El calado no tiene que ser muy amplio, ¿sí? Pero tampoco tan pequeñito ni tan pegado, ¿sí? Ni tan ancho. Tiene que ser un poco estético, cosa que no se nos vaya a destrozar el molde. Porque si nosotros hacemos el calado muy grande, muy pegado uno del otro, ¿qué puede pasar? Que resultó zafando toda la pieza y esa no es la intención, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer dos calados, uno de aquí a acá y otro de aquí a acá, más o menos, no hasta la línea del eje de simetría, sino un poquito más separadito. Listo, entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Entonces van a ir acá a bajar por ahí 2 milímetros, van a irme acá, ¿sí? Voy a dejar de a 2, como de a 2 milímetros de intervalo. Listo.
Entonces me va a venir acá, me va a venir acá y me va a venir acá, ¿sí? Me va a venir acá, haciendo como los cortecitos como hacia adentro del círculo. Me va a venir acá, aquí y aquí. Acá. Listo, entonces ya marqué con mi cuchilla, ¿sí? O con mi bisturí. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Aquí voy a hacer un pequeño corte circular, tratando de mantener la forma del círculo, ¿sí? Y me voy a venir como en forma de nubecita. Bueno, acá me quedó un poco ancho, ¿sí? Entonces voy a hacer este mismo ejercicio acá. Cuando nosotros estamos cortando curvas o la manera de agarrar la cuchilla del bisturí es de esta manera, ¿sí? El dedo índice va en la parte superior, el dedo pulgar va hacia el lado pues izquierdo o derecho, dependiendo con la mano que escribamos. El dedo corazón va hacia el lado y el dedo anular y meñique siempre tienen que ir apoyados. Listo, porque ellos nos van a dar, eso va a ser como un compás que me va a permitir a mí girar mi mano. Listo. Entonces aquí. Listo, ahí va como quedando. Listo, entonces siempre por la linecita, tratando de llegar al otro lado. Aquí yo lo hice abierto totalmente. Listo, yo lo hice aquí abierto totalmente, pero cuando yo trabajo simetría, la idea es trabajar en un solo espacio y que ese calado me salga al otro lado para no hacer toda la vuelta. Entonces se los quise mostrar de las dos maneras. Para este espacio ahorita les muestro cómo se hace. Listo, lo ideal es que siempre lo trabajemos simétricamente. Listo, entonces acá me vengo. Si no lo quieren hacer tan largo, lo hacen un poquito más cortico. Entonces aquí yo lo hice pues separado. Lo ideal es que yo doble mi cartulina, por eso sacamos estos ejes de simetría para trabajar por un solo lado y que nuestro molde nos quede simétrico. Listo, entonces yo voy a doblar acá mi cartulina, pero miren que aquí coincidencialmente casi le atino a que me quede parejo. Entonces yo ¿qué hago? Hay que tener pues precisión, no es fuerza sino precisión. Listo, entonces aquí vamos a cortar, ¿sí? Como es doble la cartulina, yo trato como de hacer una doble pasadita. Cuando nosotros trabajamos simétricamente y trabajamos por un solo lado, al abrir el molde nos damos cuenta si el trazo nos quedó bien o no nos quedó bien. Vamos a ver a mí cómo me quedó ahorita que lo abra. Listo, entonces vamos a abrir y miren, perfecto, ¿sí? De eso se trata, de trabajar la simetría. Miren que nos dio súper bien dentro del círculo. A veces, ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajamos simetrías en los moldes, ¿qué puede pasar? Que cuando hacemos este tipo de ejercicios nos damos cuenta si nos quedó bien o no nos quedó bien el trazo. Miren, a veces pasa que yo pude haber hecho este ejercicio y corté, ¿cierto? Pero cuando abrí hubiera podido pasar que el corte, el calado, me hubiera quedado por fuera. Listo, eso también hubiera podido pasar. Listo, entonces les mostré las dos formas. Ya sabemos que nos quedó preciso. Listo, esta es la primera actividad de esta semana. Vamos a hacer 6 cuadritos de estos. El que quiera hacer más, de 6 a 10. Listo, que quiera hacer más, mucho mejor. Listo, entonces vamos a hacer este primer ejercicio para dominar estas técnicas iniciales del modelaje. Espero que les haya servido y bueno, muchos éxitos. Gracias.